Buenas noches, ¿cómo están? Con frío, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que ya tomaron su café con azúcar, aunque se enoje José Luis, no está, así es que podemos decir que el café lleva azúcar. Eh, Perdóname, José Luis. Pues abran su Biblia en Marcos, capítulo 9, para todos aquellos también que están conectados, bienvenidos. Salúdense ahí entre ustedes. Si están en familia y si estás solito, pues ahí escribe un saludo en el chat en línea. Bien, Marcos capítulo 9 estaremos estudiando el día de hoy los primeros 13 versículos de este capítulo, pero quisiera que leyéramos el verso 7 y oramos. Dice: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado, a él oíd. Padre, queremos en esta noche continuar glorificándote, continuar, Señor, honrándote. Te agradecemos la oportunidad que nos das, Señor, de abrir tu palabra, de leerla, Señor, y que tú nos des entendimiento, Señor. Queremos en esta noche que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, Señor, de tal forma que eh, produzca ese fruto que solamente tú puedes dar, Señor, en nosotros. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Bien. Lo primero que vemos en este versículo es que eh, Dios va a hacer una declaración importante, y es precisamente que tres personas necesitaban no solo presenciar lo que ya en el título de tu Biblia puedes tú observar diciendo la transfiguración, pero estas palabras Dios las va a dar a tres personas que no solo, como te decía, necesitaban presenciar a Jesús transfigurado, sino tal vez en su corazón. Yo, en mi opinión, pienso que tal vez estas tres personas necesitaban escuchar estas palabras, que si también las vemos, después de que Dios dice, este es mi Hijo amado, también da una instrucción. Y la instrucción es, a él oíd. Ahora, ¿quiénes eran estos tres hombres que Dios les dice estas palabras? Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido en poder. Verso 2. 6 días después, Jesús tomó, ¿a quién dice? A Pedro, ¿a quién más? A Jacobo, ¿y a quién? Y a Juan. Y los llevó, ¿qué dice? Aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos.
Estos tres hombres eran Pedro, Jacobo y Juan. Algunos dicen que Jesús los tomó específicamente a ellos porque tal vez eran los favoritos del Señor. Algunos comentan eso. Otros decían, yo le voy un poquito más a esta expresión, dice, porque eran los que se metían en problemas. Y no porque me conste que ellos se metieran en problemas, pero los que somos papás, si sabemos que hay uno de nuestros hijos que no lo podemos dejar solito por mucho tiempo, ¿qué es lo que hacemos? Lo traemos como muy cercano a nosotros, ¿no? Y ya, ¿no? Bueno, en mi trabajo, que soy profesor, pues igual, ¿no? Si tengo que salir, tengo que tener muy bien en la mira a esos 3, 4, 5 muchachos que sé que si tan solo voy a salir, ya sea a dirección o alguna situación, puedo regresar y me puedo encontrar con sorpresas. Por eso yo digo que le voy más a esta segunda opción, más que Dios se haya llevado a ellos como favoritos. Aunque el texto nos va a ir relatando el motivo por el cual Jesús elige a estas tres personas. Pero bueno, algunos decían eso, como yo les comentaba. También, en mi opinión, tal vez Jesús tomó a ellos tres porque traían un conflicto en su corazón acerca de quién era Jesús. Esa es mi opinión. Y no un problema de reconocimiento hacia Él de manera externa, porque ya caminaban con Jesús, ya estaban con Jesús, pero tal vez en su corazón ellos todavía estaban batallando acerca de ello. El miércoles pasado veíamos que incluso Pedro da una respuesta a Jesús un poco fuera de lugar y el Señor lo ubica. Y tal vez todavía había algo en el corazón de estos tres hombres que Jesús en este pasaje va a traer respuesta. Esa es mi opinión, pero bueno, ahora veíamos en el verso 2 que habla acerca de que al llevarlos a ese momento aparte, al final del verso 2 dice que Jesús se transfiguró delante de ellos. ¿Y cómo fue el hecho de que ese momento o cómo se transfiguró? Bueno, lo primero que vemos es que lo hizo delante de ellos. Y lo segundo es que en el verso 3 nos dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes. Y luego nos da un color, dice, muy blancos, como la nieve. Dice, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Bueno, aquí podríamos dar algunos ejemplos, ¿no? Sobre todo aquellos que de pronto nos compramos unos tenis de color blanco y pensamos que después de lavarlos van a quedar igual que como los compramos, ¿no? Solo ciertos expertos en limpiatenis y todo eso, pero hablo de la mayoría que de pronto los terminamos de lavar y resulta que nos quedaron un poquito amarillos, ¿no? o con algunas manchas amarillas y tal vez porque no utilizamos los productos necesarios para que se volvieran a ver de ese color. Entonces, Dios hace referencia a este momento en el que dice que sus vestidos se volvieron tan resplandecientes de color blanco que nadie, dice aquí, que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos, ¿no? Y bueno,
En Mateo, quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 7, que también que también está relatando este mismo momento. Mateo 7, capítulo 7, verso 12, nos dice algo también, cómo fue esta transfiguración. Dice ahí en el verso... a ver, espérenme. Este no es ese. Perdón. Mateo 17. Gracias. Mateo 17, verso 12. Bueno, verso 2, perdón. Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro, ¿qué dice? Como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, Marcos nos relata que esta transfiguración se dio de tal forma que sus vestidos eran resplandecientes, blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer, igualar esa blancura que se veía en sus vestidos. Pero Mateo también nos dice que Jesús resplandeció su rostro como el sol. Básicamente Jesús brillando en una luz resplandeciente y gloriosa. Un comentarista dice lo siguiente: la palabra transfigurar describe un cambio en el exterior, el cual viene del interior. Y esto hace una gran diferencia, porque dice, es lo contrario a un antifaz. Y es que nos debe de quedar muy bien claro que la transfiguración no era que Jesús estaba colocando un disfraz o que se estaba colocando un antifaz. Por supuesto que no. Era un cambio que se podía ver en el exterior, pero que venía del interior. Dice este comentarista, el cual es un cambio externo que viene del interior. Y esto solo, familia, nos debe recordar lo que Filipenses nos dice acerca del Señor Jesús. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir del verso 6, que dice, el cual, siendo en forma de Dios, esto que están viendo estos tres hombres, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, esto que estamos viendo en Marcos solo nos debe recordar que el Señor Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para venir aquí a la tierra, mirando por nuestro bien. Y regresando a Marcos, vamos a regresar a Marcos. Veíamos ahorita al final del verso 2 que Él
se transfiguró delante de ellos. En un capítulo anterior, Jesús se había dado cuenta de algo muy importante. Miren, en el capítulo 8, en el verso 31, que vimos la semana pasada, dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? Jesús con anterioridad se había dado cuenta que Pedro no estaba poniendo su mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y este momento, esta situación que sucedió al mostrarse Jesús en esa transfiguración, Jesús sabía que ellos podían ser personas muy fácil de perder la fe y la confianza en Él. Miren, verso 4 dice: y les apareció Elías con Moisés, que hablaban, ¿qué dice? Con Jesús. Y cuando lees hasta aquí, pues obviamente lo primero que tú dices: ¿y de qué estaban hablando? Porque imagínate este momento. Ya ellos están viendo cómo los vestidos de Jesús se volvieron resplandecientes, cómo su rostro resplandeció como el sol. Y ahora ven que Jesús está platicando con Moisés y con Elías. Y ninguno de nosotros nos quedaríamos como diciendo: pues quién sabe de qué están hablando. No estoy interesado en saber qué estaban hablando. Y por supuesto que Dios nos va a dar aquí la respuesta de lo que estaban hablando. Pero en este momento de transfiguración, quienes también aparecen son Elías con Moisés. Y esto lo único que nos permite comentar es que Jesús está trayendo tal vez una respuesta al corazón de ellos, esa interrogante que había en su corazón, dándoles una excelente enseñanza acerca de la resurrección. Ahorita leíamos en el capítulo 8, en el verso 31, que Jesús le dijo a ellos, al final del verso 31, Jesús le dice: y resucitar después de 3 días. Y el hecho de que estuvieran ahí Elías y el hecho de que estuviera Moisés, esto tal vez estaba trayendo una respuesta a estos hombres. Tal vez era parte también de su conflicto acerca de la resurrección. Para ti y para mí hoy en día, Dios ha puesto una certeza en nuestro corazón acerca de esto, porque un día estaremos con Él. Pero tal vez para ellos era un momento de conflicto. Entonces es interesante cómo este momento Dios aparta a estos 3 hombres, Dios los lleva porque está trayendo respuesta a un conflicto en su corazón. Y yo creo que tú y yo hemos pasado por momentos así, donde tal vez nadie sabe
pero en nuestro corazón hay un conflicto, hay ciertas interrogantes que de pronto, tal vez no con esta magnitud extraordinaria de una transfiguración, pero Dios trae una respuesta a esas interrogantes, ¿verdad? Y de pronto uno dice, Señor, nadie sabía, pero gracias por traer respuesta a este conflicto existencial, no sé, que pudiéramos traer en nuestro corazón. Y vemos que Pedro no entendió cuando Jesús le dice, ok, es necesario que padezca, es necesario que eh, que el Hijo del Hombre padezca mucho, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, sea muerto y resucite al tercer día. Y entonces tal vez ellos en su corazón dicen, ¿cómo? Y al ver, al presenciar ahí a Elías y a Moisés, bueno, pues en mi opinión, estaba Jesús trayendo una respuesta. Ahora, veíamos ahorita que no solo se aparecen, ¿qué estaban haciendo ellos en ese momento? Estaban hablando con Jesús. ¿Pero qué estaban hablando con Jesús? Marcos no nos lo dice, pero Lucas, sabiendo que nos gusta la información completa, ¿no? Lucas no quiso dejarnos así, entonces vamos a Lucas capítulo 9. Necesitamos saber cuál era el tema de conversación de Jesús con Elías y con Moisés. Lucas 9, versos 30 y 31. Mira lo que estaban hablando. Dice, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Estos dos hombres, Moisés representando la ley, Elías los profetas, el Antiguo Testamento. Y como lo hemos estado estudiando desde Génesis y Éxodo, aunque estamos leyendo el Antiguo Testamento, sabemos que todo apunta ¿a quién? A Jesús. Y si también su conflicto todavía era parte de todo ello, Jesús aquí trayendo esa respuesta también a ellos. En ese monte alto de la transfiguración, Jesús hablando con ellos acerca de cómo iba a ser su partida y cómo Él iba a cumplir esto en Jerusalén. Qué plática tan interesante para ellos. Tú y yo hoy lo podemos leer. ¿Cómo fue la partida del Señor Jesús? Lo podemos ver desde que Él lo anunció, desde que Él compartió con ellos ese plan que el Padre tenía para todos nosotros. Y ahora Jesús compartiendo con ellos esta parte, ¿no? ¿Por qué habrán elegido este tema? Jesús pudo haberles dicho un montón de cosas, ¿no? Miércoles atrás veíamos cómo sanó a un ciego, ¿no? Y que le escupió, y a lo mejor Jesús le pudo haber dicho, deberían de ver, he utilizado los métodos más extraños para estos hombres, ¿no? Pudo haber elegido Jesús y no saben, hemos alimentado, ¿no?, a miles en dos eventos importantes. Se han multiplicado los alimentos. ¿Por qué Jesucristo elige este tema para platicar con ellos? Bueno,
Lo que estamos viendo aquí es que sí, ellos escuchaban a nuestro Señor Jesús, que aunque sería juzgado, Él lo iba a hacer. Y que también, aunque Él iba a sufrir hasta la muerte, Él llevaría a cabo el plan de Dios. Entonces podemos imaginar esto, ¿no? Jesús contándoles, y voy a ser juzgado de manera injusta por cargar el pecado de la humanidad. Y voy a sufrir, voy a ser golpeado, voy a ser lastimado, pero voy a cumplir el plan de Dios. Este era el tema de conversación. Qué increíble conversación, ¿no? Y qué increíble conversación están mirando estos tres hombres. Ahora sí que una clase particular estaban recibiendo estos tres hombres. Regresemos a Marcos. Vamos a leer del verso 5 al verso 10. Dice: Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Y qué dice en el verso 6? Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban ¿qué? Espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi hijo, a él oíd. Verso 8. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a ¿quién? Sino a Jesús. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiere otra vez resucitado de los muertos. Bueno, cuando digo otra vez es otra vez mencionándoles este punto. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. ¿Te das cuenta? Si era un tema, si era un conflicto en ellos este punto, pero Dios siempre trae respuesta a nuestro corazón. Lo primero que vemos aquí es que Pedro, ya lo hemos visto, ya nos lo han mencionado, una persona impulsiva, ¿no? Que Dios utilizó esto más adelante, este temperamento en él, ya encausado, ¿no? Pero inmediatamente Pedro dice: hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y vemos aquí otra vez a Pedro no poniendo la mira en Dios, como se lo había dicho Jesús un capítulo antes. Jesús hablando del plan de Dios, y Pedro haciendo un comentario fuera de lugar. Jesucristo hablando lo que iba a padecer, el ser rechazado, el ser crucificado para salvación del mundo. Y Pedro estaba enfocado en otra cosa. Y el verso 6 nos da la respuesta. El verso 6 nos dice que no sabía lo que decía, porque estaba espantado. Y esto también es bueno para nosotros. Qué bueno que Dios no nos acostumbró a vivir
a presenciar cosas todo el tiempo como una transfiguración. Les voy a decir por qué pienso esto. Porque estas cosas, como, como son gloriosas, ¿no? Como lo vemos de manera exterior, ¿ok? No estoy diciendo que la obra de Dios no es gloriosa, por supuesto, ¿ok? Y su presencia y su palabra, el hecho de que estemos aquí y que Él nos permita cantarle, eso es glorioso. Pero a lo que voy es que esto que ellos estaban presenciando, pues los puso nerviosos y por eso los colocaba en estar diciendo cosas que no sabían. Y qué bueno que Dios nos permite no movernos de esa forma. Dios nos permite movernos a través de el estudio de su palabra, a través de el centro que es Jesucristo y no a través de cosas espectaculares, ¿no? Entonces, a eso quería decir, ¿no? Que no estamos en búsqueda de cosas espectaculares, sin comparar esto, porque esto no fue un show, o sea, Jesús estaba transfigurándose porque les estaba enseñando algo a estos tres hombres. Pero el ser humano a veces de pronto quiere imitar, es eso, quiere imitar este tipo de cosas y pues desenfoca. Y bueno, vemos que Pedro no sabía lo que hablaba, ¿no? Y también eso a veces nos puede pasar a nosotros, ¿no? Por temor también a veces decimos cosas sin pensar, decimos cosas que están totalmente fuera de lugar. ¿Cuál es el punto en el cual Dios seguiría dando una enseñanza a Pedro? Bueno, con esta respuesta que Pedro da sobre y si colocamos una enramada para ti, para Moisés y bueno. Algunos comentaristas dicen que más bien esta respuesta hizo ver que Pedro estaba colocando a Jesús en un mismo nivel que Moisés y en un mismo nivel que Elías. Y no es así. Hoy tú y yo sabemos que Jesús es más grande que ellos, ¿no? Hebreos nos dice esto, que Jesús es el gran sumo sacerdote. Y Dios está a punto de responderle a Pedro de una manera extraordinaria. Si su mente de Pedro era, oh, wow, pues los tres están en el mismo nivel, Dios entonces le va a dar una respuesta a Pedro y se la da en el verso 7. Y esto también nos permite ver que a veces Dios nos corrige. Cuando su gloria es manifestada, como en este momento, ¿no? Y Dios también nos corrige a veces cuando estamos diciendo cosas fuera totalmente de lugar. ¿Qué es lo que vemos? Que la voz de Dios habla y pone con toda claridad lo que hasta ese momento a estos tres hombres les era necesario escuchar. Este es mi Hijo amado. A Él oíd. Con esto Dios le estaba diciendo, Jesús no está en el mismo nivel que Moisés, que Elías. Y no solo eso, Dios le está diciendo, este es mi Hijo amado, por tanto, a Él oíd. El pastor David Guzik dice lo siguiente, esta palabra del cielo contestaba las dudas de los discípulos después de la revelación de un Mesías que padecía. Les aseguraba
que el plan estaba bien con Dios el Padre. Y es eso. Si en su corazón existía todavía una duda acerca de la revelación del Mesías y del plan que Dios había diseñado, Dios aquí estaba dando una respuesta. Y en el verso 8, interesante, dice, y luego después de estas palabras, entonces Dios les deja claro quién únicamente es mayor, porque dice que ya no vieron a Moisés, ya no vieron a Elías, sino a quién, sino a Jesús. Y yo lo interpreto de esta forma y digo, ok, se están confundiendo, entonces entonces es que solo vieron a Jesús. Y qué bueno, porque Dios todo el tiempo nos ha estado diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todo apunta a Jesús. Verso 9 dice, y descendiendo ellos del monte, bueno, ya lo habíamos leído, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos, y guardaron la palabra entre sí, diciendo, ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero, restaurará todas las cosas, y como está escrito, el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ellos, este pasaje concluye en lo que ellos hicieron después, que Jesús les pide que a nadie le dijesen lo que habían visto. Y fue así. Ellos dice que guardaron esta palabra, aunque todavía discutían sobre el tema. Y para Pedro, estas palabras que él escuchó acerca de quién era Jesús, mucho más adelante en una de sus cartas, él vuelve a retomar y entonces nos hace ver que en Pedro sí hubo esa respuesta en su corazón. Miren, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, para que no nos quedemos otra vez con esa sensación de, ay, ese Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 18 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Estas palabras que vinieron de parte de Dios lo llevaron a Pedro a entender que lo mejor sería vivir cerca de Cristo y disfrutar de su presencia, confiando únicamente en Él. Y que Jesús se colocaba
sobre la ley de los profetas, porque Jesucristo era el Hijo amado. Y para concluir, familia, hoy tú y yo no necesitamos una transfiguración de Jesús para que el Padre nos confirme que Él es su Hijo amado, amado por Él, y que no necesitamos una experiencia extraordinaria como tal. Dios obró de esa forma porque era necesario en un momento específico, con un objetivo específico. Pero hoy tú y yo tenemos la bendición de que cuando Jesús rescató nuestras vidas y se reveló a nosotros, hoy tú y yo tenemos la certeza de que Él es el Hijo de Dios, ¿sí o no? Y en nosotros no hay duda. Y no solo eso, sino que como dice Lucas, capítulo 4, vayan conmigo allá y con esto oramos. Lucas capítulo 4, versos 17 al 18. Hoy tú y yo tenemos esta certeza. No hay duda en nuestro corazón. A Pedro le llevó un tiempo entender esto. A Pedro le llevó este momento. Y no podemos juzgarle a él, porque a lo mejor hay otras certezas en nuestro corazón que nos han llevado tiempo. Pero hoy tú y yo tenemos la bendición de que en nuestro corazón está esta certeza. Cuando Dios dijo, a Él oíd, ¿qué tenemos que escuchar? Lo que Jesús dijo aquí en Lucas. Y se le dio el libro, Lucas 4, verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por eso hoy tú y yo tenemos esta certeza en nuestro corazón, que el Hijo de Dios, su Hijo amado, sin duda, es Jesucristo. ¿Oramos? Gracias te damos, Padre, porque nos permites ver primeramente que tú siempre, Señor, estás al pendiente de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque si en ocasiones tenemos algún conflicto en nuestro corazón, tú siempre traes respuesta, Señor. Pero hoy queremos agradecerte, Jesús, el que algún día te hayas revelado a nosotros, sanando, como dice Lucas, nuestro corazón quebrantado, dando vista a los ciegos, viniendo aquí a la tierra a amarnos. Y hoy es esa certeza, Señor. Así está en nuestro corazón. Tú eres el Hijo de Dios, ese Hijo amado. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo para morir en la cruz. En tu nombre, Jesús.